Saludos para todos, sean bienvenidos. Ya estamos en el aire. Esto es Ser Sostenible y yo soy Nino. Gracias por acompañarme. Como la sostenibilidad tiene que ver con durar y como para durar, para permanecer, hacen falta recursos. Y como a veces, dadas o bajo determinadas circunstancias, bajo determinadas condiciones, a veces no tenemos los recursos que necesitamos para que todo fluya, a veces no los tenemos a mano o no tenemos los recursos ideales, ¿verdad? Idóneos, pues yo he querido el día de hoy traerles a ustedes algunas ideas. Yo les llamo soluciones alternativas o soluciones espontáneas o soluciones que uno de alguna manera puede llamar soluciones improvisadas, algo así. Y son soluciones que vienen a colación a propósito de esas situaciones de las que le hablaba o de las que les hablaba hace apenas unos segundos, para tratar de resolver problemas con cosas que tenemos a mano o con elementos que tenemos a mano. ¿Qué les parece? Así que si nos ayuda nuestro querido amigo, compañero, casi hermano David, nosotros vamos a ir viendo ahí en pantalla estos elementos. Pues fíjense en este caso, qué interesante. Si tú estás, por ejemplo, en un lugar, en una villa o en un lugar X, donde tienes la necesidad de hacer unos hot dogs y no tienes forma de hervir las salchichas, ¿por qué? Porque no hay estufa, o porque no hay un microondas, o porque no hay una olla, pues se usa la cafetera. Pues usa la cafetera porque al final el principio de la cafetera es ese, es agua hirviendo. La cafetera es agua hirviendo con polvo de café, fundamentalmente. Entonces, en ese sentido, pues se entran las salchichas allí en la cafetera, se ponen a hervir y, ¿por qué no?, los panes se van calentando también en la parte de arriba. Es una solución alternativa, ¿verdad?, que te va a ayudar en el momento en que estás en aprietos. No es que se vaya a hacer eso de manera habitual, ¿verdad? Eso es en caso de que sea necesario. Y allí vemos también este caso en el que este señor ha utilizado una especie de dispositivo improvisado para regar las plantas. Tiene la manguera y pues la manguera emana un chorro, ¿verdad? Fundamentalmente, pero para regar las plantas hace falta algo como una especie de ducha tipo regadera, ¿no? Que el chorro se disperse. ¿Cómo dispersar ese chorro? Bueno, pues se toma una botellita de esas de agua, una botellita plástica, se le hace unos agujeros y se le adapta a la boquilla de la manguera y allí está, ¡voilá!, un dispositivo para que pueda dispersarse el agua de la mejor manera y regar las plantas. Claro, lo ideal sería que no existieran esas botellas de agua de plástico, ¿verdad? Pero eso es un proceso. Mientras tanto, tratamos de reciclarlas y tratamos de reutilizarlas si es posible. Y en este caso, interesante también, vemos cómo a alguien se le ocurrió la genial idea de utilizar fundas de plástico, para poner a secar los tenis. Se te mojaron los tenis por alguna razón o pusiste a lavar los tenis y no hay manera de colgarlos de manera uniforme o homogénea, ¿verdad? Porque están los palitos de ropa, pero colgar los tenis no es cosa sencilla si no se tiene, digamos que un dispositivo que pueda servir para eso especialmente. Pues se cuelgan de esa manera, como se ven allí, entre los huecos o los orificios de la funda, y entonces se puede aprovechar de manera ingeniosa esa bolsa o esa funda de plástico para secar unos tenis, por ejemplo, como se ve ahí. Y aquí estamos viendo un caso similar al de la
manguera, ¿no? Esto es convertir el tubito de la ducha, ¿no?, en la bañera, convertirlo ya en un dispersor también ¿se dice así, dispersor? Bueno, yo creo que sí. Del chorro que emana de allí de la ducha. Pero, repito, estas son cosas o son soluciones espontáneas, ¿no? En caso de que haga falta, pues se le hacen unos hoyitos a la botellita de agua y se conecta de ahí de la ducha, y allí pues entonces se puede tener un chorro mucho más homogéneo y mucho más adecuado para bañarse, porque el chorro ese que emana la ducha cuando no hay, cuando no está esa pieza, cuando esa pieza no la tiene, es un chorro fuerte. Eso da duro en la cabeza, dependiendo, ¿verdad?, si hay presión en el agua. Y bien, este es uno de mis favoritos. Este es uno de mis favoritos, sin duda. Si tú no tienes a mano una plancha, ¿por qué no planchar la ropa o no planchar la ropa? Porque eso suena como a mucha ropa, ¿verdad? Eso suena a mucha ropa, pero no. No mucha ropa, no. Planchar alguna pieza de ropa en algún momento para salir de un apuro, eso sí. Una olla de agua caliente, se pone a calentar agua, una olla lisa por debajo, por supuesto, y entonces con el calor del agua, ¿no?, diseminado en el metal, pues se le quita la arruga a la ropa. Pruébalo, te puede servir. A mí me pareció esta una de las soluciones más ingeniosas de entre todas las que estamos planteando aquí. Me parece una de las más viables y de las más ingeniosas. Y bueno, esto me pareció genial, porque a veces, ¿a quién no le ha pasado que tiene la necesidad de llenar un recipiente de agua grande, pero lo que tiene a mano es un lavamanos? O sea, lo que no tiene una llave cercana, una llave tipo a nivel del suelo, ¿no?, para poder llenar el recipiente, una cubeta o lo que sea. Y entonces, si tú tienes un lavamanos, ¿cómo tú llenas una cubeta de agua con un lavamanos que no sea echándole jarritos? Dime. Pues utilizando un dispositivo improvisado como el que estamos viendo ahí. Lo que hicieron fue que tomaron una botellita de agua, le hicieron arriba un agujero para que allí caiga el chorro. Entonces, bueno, ese agujero está como en la parte del costado inferior. Y espérate, David, no seas así conmigo, dale para atrás. Y entonces, gracias. Y entonces le hicieron ese hueco que allí donde cae el chorro. Y esa bandita, que aparentemente es una bandita elástica, la bandita azul de donde cuelga del grifo, ¿no? Nosotros además llamamos llave, ¿no? El grifo cuelga de allí. Es una de esas banditas que tienen como una puntita de metal. Tú le doblas la puntita un poco, le haces unos agujeritos a la botella y tú le doblas la puntita un poco, esa puntita de metal, y la entras por el agujerito. Cuando lo sueltas, entonces eso se queda sujetado, allí no sale, de un lado y del otro. Así se cuelga del grifo, de la llave. Y fíjense qué interesante, para llenar de manera, por supuesto, improvisada, momentánea, una cubeta o lo que sea de agua. Ahora sí, David. Y bueno, si te hacen falta unas pinzas para mover una ensalada algún día o para qué sé yo, y tienes un alicate, pues ahí ves cómo puedes ponerle con tape, tú le adhieres, ¿verdad?, como si fuera una prótesis, le adhieres el tenedor y la cuchara al alicate y eso se convierte en una herramienta ya distinta. Nosotros hablábamos hace semanas de reciclaje versus reuso, porque se tiende a confundir lo que es reciclar con reusar, pero el reciclaje implica transformación física o química. Entonces, esto es un poco reciclaje, pero no es funcional mantenerlo así, ¿no? Esto puede servir si te hace falta de manera
provisional. Eso sí. Continuamos. Entonces, estamos hablando de soluciones improvisadas que te pueden sacar de apuros, te pueden sacar de aprietos en algún momento. Como por ejemplo, esta samurái de improviso, porque el asunto es no andar descalzo. Estoy en el campo o caminando sobre maleza, sobre gravilla, un terreno pedregoso. ¿Por qué no utilizar el ingenio un poquito y improvisar unas chancletitas como esas? Aplastar la botellita de agua. Oye, ¿cómo íbamos? No nos íbamos a imaginar que la botella de agua podía tener tantos usos, ¿verdad? La botella de agua vacía, quiero decir. Entonces tú la aplastas y la etiqueta, pues de repente tú la usas como de cobertor. Me parece bien, eso, claro, no se puede hacer con todo tipo de botellas, ¿no? Tienen que ser botellas grandes y bueno, con esa etiqueta de plástico que sea también fuerte. Pero a mí me parece que sí, que puede funcionar. O sea, me parece que es funcional eso y que te puede sacar de un aprieto. Como también te puede sacar de un aprieto, en este caso, no hay una cosa más desagradable que comerse un pedazo de pizza cuando está frío. Pero si tú no tienes un mecanismo, un medio para calentarlo, te repito, no tienes estufa, no tienes un microondas, no tienes un air fryer, ¿qué tú haces? Bueno, mientras tanto podemos utilizar la plancha y con la plancha, obviamente tú no le vas a pasar la plancha a la pizza del lado del topping, o sea, por donde está el queso o donde está el topping que tenga, si pepperoni o lo que sea que tenga, pero del lado de la costra, ¿no? Por debajo, por donde está la masa de la pizza, entonces sí que se pudiera bien, se pudiera calentar con la plancha. Y del otro lado, si tú tienes un secador de pelo, a lo que nosotros le llamamos comúnmente aquí en la RD, le llamamos blower a eso. Si tú tienes un secador de pelo, pues también tú le das, como le dicen a la arepa, candela por arriba y candela por abajo. Por arriba con el secador de pelo y por abajo tú le das entonces con la plancha. Así que estos son mecanismos de supervivencia, y de alguna manera de eso se trata la sostenibilidad, de poder tener recursos hábiles, suficientes para poder seguir viviendo, para poder seguir existiendo. Eso es la sostenibilidad. Así que yo les agradezco a ustedes el haber prestado atención durante estos minutos y los invito naturalmente a que estén con nosotros en una nueva entrega de Ser Sostenible la próxima semana. Adiós.